Buenos días, chicos, chicas. El día de hoy, en historia, vamos a terminar con toda esta parte que estamos viendo de la política contemporánea y nos vamos a centrar más en el siglo XXI, ¿ya? Del 2000 en adelante. Vamos a ver los desafíos con los que ha quedado América Latina, ya en la actualidad. Tenemos entonces que, a pesar del crecimiento que ha tenido América Latina en los últimos años, ya en la explotación de las materias primas, le ha pesado aún así muchos escándalos políticos, corrupciones, crisis económicas que han sido cíclicas, ¿ya? ¿Qué generó esto? El desencanto de muchas personas por sus gobiernos elegidos democráticamente, ¿ya? La alternancia entre un gobierno y otro, de diferentes posturas políticas, también creó esta idea de que no importa quién esté en el poder, hay muchas cosas que no van a cambiar. Todo esto sumado generó el desinterés en muchas personas. ¿Qué tenemos entonces? Promesas dentro de la democracia que no se cumplían. Tenemos los escándalos políticos en Latinoamérica como el de Odebrecht, ¿ya? Corrupción entre diferentes partidos, algunos sectores que se coludían para obtener o no obtener algunas leyes, y crisis económicas que no supieron llevar bien a estos países. ¿Qué es lo que va a terminar generando? El desencanto político. Entonces, estas trayectorias van a generar una desestabilidad en diferentes ámbitos dentro de la sociedad. Tenemos entonces en esta primera parte del siglo XXI en donde las personas comienzan a perder este desinterés. Es un tema que también se va a trabajar en educación ciudadana, ¿ya? Pero es este desinterés que se comienza a crear. Tenemos entonces legado político, que son el colapso dentro de los partidos tradicionales y que va a generar que surjan nuevos liderazgos, que son todos estos políticos que son como el outsiders de la política, que no era el lado tradicional, que muchas veces contradecían a la tendencia que había, y surge también algo de populismo dentro de ellos. Tenemos aquí a Hugo Chávez, a Fujimori, a Evo Morales, ¿ya? Venezuela, Perú y Bolivia, que forman parte de esta primera oleada de políticos outsiders que son totalmente diferentes a lo que era antes, ¿ya? Evo Morales, por ejemplo, el primer presidente nativo, ¿ya? De una comunidad indígena que sale presidente y que también su comportamiento, la vestidura que utilizaba, salía de este mundo que era más bien tradicional. Hugo Chávez, otro gran ejemplo, un combate directo que tenía de repente con los presidentes de Estados Unidos, ¿ya? Cuando llama a Mr. Danger eh, al presidente de Norteamérica después que estuvo en un discurso que estaba pasado a azufre. Entonces, todas esas ideas, todos estos discursos que tiene, generan este tema mediático también, que no era algo común dentro de la política latinoamericana, ¿ya? Por un lado tenemos estos políticos y por otro lado los países donde no se genera esto, ¿ya? Tenemos un colapso del descontento que tenían las personas por la política. ¿Qué es lo que va a generar esto? Una alta abstención electoral, muchas personas no van a querer ir a votar, el aumento de los votos blancos o nulos, o sea que los que iban a votar, muchos de ellos no les interesaba y querían demostrar su descontento a través de esto, y la desconfianza generalizada en las instituciones políticas. Muchas de ellas se dieron cuenta que no eran resolutivas, que llegaban muy tarde a los problemas o que eran parte del mismo problema. Tenemos entonces, dentro del legado político, en esta encuesta del proyecto de opinión pública de América Latina, la confianza en los partidos políticos. El promedio va a ser un 17%, ¿ya? Y dentro de lo máximo que podemos ver es un 35% en Nicaragua. Este gráfico hay que analizarlo bastante bien, porque si nos fijamos dentro de algunas economías que no son bastante crecientes, ya, o no son las más fuertes dentro de Latinoamérica, sí existe un gran apoyo por parte de la población, ya. Sin embargo, no es muy grande. Pensemos que el mayor exponente tiene un 35%, ya tampoco no es ni siquiera
la mitad de esto. Sin embargo, tenemos a economías bastante empoderadas dentro de la región, como es la de Colombia, Brasil, Chile, México, ¿ya? Que cuentan con los niveles más bajos de aprobación. Entonces, tenemos que en promedio hay un 17%, que también se mantiene bastante bajo dentro de este tema, que lo tenemos en Argentina. Y una muy baja aprobación en el caso de Chile, que es donde nos afecta principalmente, que es esto. Tenemos acá una nueva política, entonces, dentro del siglo XXI, donde vamos a tener una ola de gobiernos de izquierda, eh, que va a ser un legado histórico, en fondo, dentro de las políticas vigentes. Vamos a tener dentro de esto dos visiones. Una, que es la izquierda institucionalista, la que respetaba el orden, mantenía las instituciones tal cual, no se producía un gran cambio social dentro de sus gobiernos, en el caso de Brasil, de Chile o Uruguay, donde estos gobiernos se mantuvieron, pero que no se vio un gran cambio en el tema social o económico, a pesar de que fuera un gobierno de izquierda. Lo que sí tenemos los ejemplos más populistas que se van a dar con Evo Morales, con Correa en Ecuador y con Hugo Chávez en Venezuela, ¿ya? Que sí van a mantener esta idea más populista y más de llegar a las personas por otras vías, ¿ya? Tenemos entonces que estos sí realizaron cambios drásticos dentro de las constituciones, dentro de las leyes o normas, ¿ya? Y por lo mismo va a afectar en la política exterior, ¿ya? Va a existir una extraña mezcla de lo que era el populismo socialmente, de estas promesas que se hacían y el apoyo de las personas a estas promesas, un nacionalismo muy arraigado, ¿ya? La bandera en casi siempre dispuesta en los discursos, enaltecer la idea de lo que significaba ser ecuatoriano, venezolano, boliviano, ¿ya? Eh, las tradiciones indígenas que se comienzan a reivindicar, ¿ya? Temas que no se habían visto antes comienzan a reivindicarse. Y una interpretación vernácula del socialismo. Eso significa que el socialismo, más que esta teoría que venía desde Europa, comienza a ver con la idea de cada país. Por ejemplo, Morales metió mucho el tema del socialismo con los pueblos indígenas, con el origen, con la equidad que se debía dar con ellos. Venezuela lo vio mucho más con el factor de las empresas, del petróleo. Entonces se fue movilizando un poco esta idea y se fue adaptando a la realidad de cada país. Por ende, aunque sí eran gobiernos de izquierda, eran totalmente distintos unos del otro porque esta idea también variaba, ¿ya? Tenemos entonces, dentro de esta nueva agenda de derechos, el resquebrajamiento del tejido social y político. Son toda esta idea que había antes, que había sido un legado de las dictaduras, comienza a tener un cambio social, ¿ya? Comienzan a cambiar todos estos derechos, esta idea de que existía hasta ese momento, que era bastante tradicionalista, ¿ya? Y comienzan a darse uno, empiezan a discutirse derechos que trascienden las dimensiones ideológicas. Ya se pierde la idea de derecha e izquierda, sino que son derechos que van para todas las personas. No va una idea política propiamente tal, sino un contexto histórico, regional y temporal de lo que está sucediendo. Dentro de esos, por ejemplo, tenemos derechos que dejan el lado concreto de propiedad, sino que son ideas que se comienzan a discutir. Ejemplo, derechos de los pueblos originarios, la reivindicación, como lo que hizo Evo Morales en su tiempo, todos los disidentes sexuales, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción, ya el derecho de las personas transgénero, la discusión de esto y la aprobación comienza a discutirse, el derecho de las mujeres, el derecho a aborto, ¿ya? La equidad de género, cosa que se había quedado durante un buen tiempo un poco apagada, acá comienza a discutirse. Incluso muchos de los movimientos sociales que se dan durante el siglo XXI y los últimos años van a ser encabezados por el movimiento feminista, ¿ya? El que enaltece esta bandera de equidad independientemente de su lucha principal.
Entonces tenemos esta transformación que se da y que el único obstáculo va a ser esta tendencia más progresista que van a tener, que va a chocar en el fondo con los resabios más conservadores que quedaban, ¿ya? De que aunque sean pequeños grupos dentro de la política latinoamericana, son bastante fuertes y que van a tener una importancia en estos últimos años. Tenemos entonces que estas reformas van a ser plurinacionales. De hecho, el pueblo originario de mantener alguna de sus instituciones ancestrales incluso. Este derecho se va a fortalecer, se va a ver la importancia que tiene su cultura y su historia, ¿ya? Por lo cual en algunos países se van a mantener instituciones que venían desde el periodo precolombino y que se van a regir de manera autónoma a estos pueblos. Derechos de la mujer, en el 91 tenemos principalmente en Argentina que se introducen las cuotas legislativas de género por primera vez dentro de Latinoamérica, y ahí que es uno de los pioneros dentro de esto. Dentro del 2019, la mayor parte de los países de América Latina posee cuotas de género en sus legislaciones electorales, aunque tenemos algunos casos que no se cumplen, ¿ya? Leyes antidiscriminación. En Chile, por ejemplo, tenemos la ley Zamudio, matrimonio igualitario, que aunque el concepto no está introducido en Chile, sí existe el contrato, esta ceremonia de personas del mismo sexo que puedan contraer este vínculo. Y la igualdad de género, que cada vez va aumentando la lucha por esto y principalmente eh, cómo se concretizan algunas ideas de esto. ¿Ya? Tenemos entonces dos derechas también que van a comenzar a surgir en esta ola, que va a significar un cambio. Desde a principios del siglo XXI tenemos entonces esta ola de partidos de izquierda que se van a comenzar a dar dentro de Latinoamérica, pero desde el 2010 en adelante tenemos todos estos partidos de derecha, ¿ya? Que van a comenzar a tener como respuesta a lo que estaba sucediendo con los partidos de izquierda. Tenemos por un lado la derecha pragmática, que es el respeto a las instituciones y los derechos civiles, sino que se va a mantener esta idea, y tenemos una nueva derecha, que es más autoritaria, populista y nacionalista, que va a ser una respuesta, como les había dicho, a esta izquierda populista. Y también va a ser una respuesta a todas estas leyes y reformas que se están haciendo. Ya toda esta idea progresista, esta nueva derecha va a ser una respuesta. Uno de sus mayores representantes es Jair Bolsonaro, ¿ya? Que es una postura de extrema derecha que en sus discursos ha sido totalmente directo sobre lo que piensa de personas homosexuales o sobre el aborto, sobre lo que significa la violación también. Hay bastantes frases muy controversiales y lo que estamos viendo actualmente con el tema del COVID-19 que ha superado a varias naciones con el tema de los contagios con su postura, que va en contra de lo que han postulado bastantes países que también mantienen esta línea de países de derecha, ya con gobiernos de derecha, perdón. Y que representa lo que es esta nueva idea, ¿ya? ¿Qué es lo que genera esto? ¿Ya? Los desafíos que va a tener estos gobiernos. ¿Qué va a suceder? ¿Se van a mantener en el poder? ¿Cuál va a ser el razonamiento de las personas frente a este tema? ¿Qué desafíos y qué transformaciones va a tener Latinoamérica? Tenemos entonces estas dos visiones de cambios de gobierno, de constituciones, que se van modificando a través de los años, ¿ya? Entonces, tenemos que al final se avecina en el fondo del experimento de izquierda populista bolivariano que se vio en un principio, que ha terminado en fondo convirtiéndose en gobiernos autoritarios y represivos, ¿ya? Como se da en Venezuela, que siempre surge el ejemplo de que está muy controlada la información, qué es lo que se hace y qué es lo que no. Y que ha llegado a líderes autoritarios también de derecha. Entonces tenemos esta dualidad, esta combinación que se está dando, ¿ya? Y también de que llegan al poder también por la vía de elecciones, ¿ya? Elecciones populares.
Entonces queda abierta esta duda de cómo será el gobierno de estos gobiernos, qué tan respetuosos van a terminar siendo con las instituciones y con los derechos, qué tanto se va a poder avanzar con estas ideas progresistas que habíamos visto, y con esto nos vamos a quedar dentro del contexto que va a ser Latinoamérica. ¿Ya? Con la política actual, algunas decisiones y algunas ideas de compromiso de ayuda que se comienzan a postular, pero que va sesgado por la tradición histórica que tenemos. Para terminar, podemos ver este mapa que muestra un poco la tendencia que han tenido los gobiernos en los últimos años. En el 2016, entonces, tenemos como habían gobiernos de izquierda, derecha, tenía bastante matices el continente. Sin embargo, después del fracaso o que aumenta este, esta idea de las personas con los gobiernos de izquierda, se tiende a volcar a un gobierno de derecha. ¿Ya? Es como esta dualidad de que se desfraudan con uno y que se vuelcan al otro. Un sistema que era bastante radical se termina volcando en otro que era más radical de la diferente tendencia. Tenemos entonces el 2016, México de centro principalmente, Brasil también de centro, ya Chile con un gobierno de izquierda con Michelle Bachelet, ya de derecha en Argentina, y ahora en el 2019, el año pasado, nomás tenemos esta transformación en México, que está AMLO, Manuel López Obrador, de una izquierda totalmente radical. En Sudamérica tenemos Colombia, Iván Duque, de derecha. Brasil, Jair Bolsonaro, de derecha. Martín Vizcarra en Perú, de derecha. En Bolivia, Yanín Áñez, ¿ya? Que terminó derrocando o sacando del poder a Evo Morales de derecha, una derecha bastante radical. En Chile tenemos la reelección de Sebastián Piñera. En Argentina tenemos la transformación ya de Alberto Fernández, volviendo al kirchnerismo dentro de la región. Entonces tenemos también esta variedad, la paleta de colores que teníamos en el 2016, cómo se ha transformado en esta dualidad, principalmente por cada gobiernos de derecha, que han roto con la idea tradicional que se tenían, principalmente en el caso de Bolivia y Brasil, por gobiernos mucho más fuertes y autoritarios dentro de esta visión. ¿Ya? Este es el contexto que tenemos en la actualidad dentro de Latinoamérica, y cómo acá también se van viendo bastantes tratados de apoyo mutuo de lo que va a ser la ayuda, pero con estas ideas de las que hemos hablado. Entonces, terminamos por el día de hoy. Chicos, espero que tengan un buen día y una excelente semana. Cualquier consulta la estaremos trabajando en las clases que vamos a tener. Traten de ver este video antes para que lleguen con estas dudas en las sesiones de Zoom. Nos estamos viendo, chiquillos. Que tengan una excelente jornada. Nos vemos hasta la próxima.